Bueno, hoy estamos en Alcalá de Henares, estamos recorriendo muchos municipios de la Comunidad de Madrid. Nos alegramos que el gobierno de la comunidad ayer haya empezado a bonificar el impuesto de sucesiones de tíos a sobrinos, como estábamos pidiendo nosotros, que pedíamos el 100%. Es un impuesto expropiatorio, expoliatorio y que no debería de existir en ninguno de los casos, porque no se debe discriminar en ese impuesto a quien tiene hijos, al que no tiene hijos frente al que sí tiene hijos. Por otra parte, estamos preocupados con la situación de la sanidad y que se estén cerrando los SWAPs en Alcalá de Henares, el de Luis Vives, y la gente necesita tener cerca el centro de urgencia sanitario. No puede ser que obliguemos a la gente a ir hacia hospitales, y si tuviéramos y dedicáramos los recursos de verdad a pagar mejor a los médicos y por otra parte a las instalaciones, a arreglarlas y a ponerlas en funcionamiento, pues podríamos tener una red sanitaria como se merecen los madrileños. Claro, es que estamos dedicando los recursos a los cursillos de igualdad, a los observatorios, a los entes, a hacer un arco de 23 millones para bicicleta, etcétera, etcétera, y a 136 diputados que cuestan un dineral y que, por cierto, en el mes de julio no están asistiendo a plenos porque los diputados estamos de vacaciones. Esto es intolerable. Con el año que viene hay que conseguir que el gasto vaya de verdad a la sanidad, a la educación, a la emergencia social, a las familias, a proteger al pequeño comerciante. Ahora veníamos hablando por la calle con pequeños comerciantes de Alcalá de Henares, no aguantan más, han tenido una subida de gasto fijo, de costes fijos en su comercio, de 6.000 euros al año. Eso es imposible, la factura de la luz es completamente imposible. Si no les queremos abocarles al cierre durante este año, hay que tener ayudas directas para conseguir compensar todo ese coste, y en esto es lo que tenemos que estar los políticos, y en esto es lo que tenemos que trabajar, y en eso está Vox. Comerciantes, sobre todo las quejas o lo que le pedían en general. Que no se apoya al pequeño comercio, que ellos no son capaces, el pequeño comercio, la pyme, el autónomo, no es capaz de asumir la inflación brutal, la subida de costes, el que todos los días te esté mandando un mail diciendo ha subido el precio de la harina, ha subido el precio de la sal, ha subido el precio, la factura de la luz. Entonces, es inviable, porque no tienen posibilidad de repercutir eso al cliente, porque el cliente, si le subes más el precio en la carta que le estás ofreciendo, directamente no consume. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudas directas al pequeño comercio, ayudas directas para precisamente los autónomos poder pagar ese coste de la luz, el comercio, o aquí en el mercado de abastos. No se ha presentado nadie a la licitación, estos pequeños comercios van a desaparecer. Es que los municipios tendríamos que estar protegiendo el pequeño comercio, dándole la protección que necesita para conseguir entre todos sacar adelante estos meses que vienen por delante, que van a ser complicados, a las pymes, a los autónomos y a las familias, y reducir el gasto político ineficaz. Luis Vives, ¿qué proponen desde Vox o qué tienen pensado? ¿Alguna medida? La medida fundamental es dejar de gastar, en el Gobierno de la Nación, 20.000 millones en políticas de igualdad. 20.000 millones de las que se fueron en un Falcon a Nueva York, y esos recursos dedicarlos a pagar mejor a los médicos españoles para que no se vayan fuera de España, a pagar mejor en Madrid a los médicos, que los médicos se van a Guadalajara, se van a Segovia porque les pagan mejor, claro, y abrir todos estos centros de los SWAPs para que tengamos una capilaridad suficiente sanitaria que permita al madrileño tener cerca los centros de urgencias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que no te manden a un hospital lejísimos por una urgencia, y sobre todo, a mí me da mucha pena la gente mayor. La gente mayor necesita tener cerca un sitio donde va a consultar pues una subida de tensión, alguien que se encuentra mal, y esto tenemos que tenerlo resuelto. Y si no está resuelto es por falta de no saber priorizar los recursos donde tienen que estar y por no saber gestionar. Es un tema de gestión y el Partido Popular no sabe gestionar ahora mismo, y esto ocasiona problemas a los madrileños. De los aspectos que preocupan a los vecinos de Alcalá es la reforma de la estación de Renfe, porque piden que desde la zona norte pueda la conexión alcanzar a esa zona en la que residen unos 30.000 habitantes. ¿Están al tanto de esto desde Vox Madrid? Bueno, estamos al tanto y sabemos además que las infraestructuras al final convergen administraciones distintas que paralizan los proyectos. Y esto
también lo estamos viendo como consecuencia de este sistema autonómico, ¿no? Que al final no somos capaces de hacer actuaciones de forma unitaria, rápida y ejecutarlas, porque dependes de 14 administraciones distintas, organismos distintos, y que al final se queda todo en tierra de nadie. Tenemos que ser capaces de eliminar duplicidades, tenemos que ser capaces de que la administración esté cerca del administrado, pero sin crear un laberinto burocrático. Y lo que tenemos ahora es un laberinto burocrático para una infraestructura, para una acometida de agua, para un permiso, para una licencia que tardan 2 años. ¿Y eso qué hace? Pues eso hace que el administrado se vea perjudicado y eso hace que la inversión se aleje. Los inversores, cuando ven que no somos capaces de hacer una infraestructura en un tiempo prudencial o no somos capaces de abrir una zanja en un tiempo razonable, pues ¿qué hace? Pues se van a otro sitio, ¿no? Entonces, el laberinto burocrático ocasionado por las duplicidades, ayuntamientos, comunidades autónomas, gobierno de la nación. Esto nosotros estamos continuamente denunciando, es un aumento de burocracia y un aumento de gasto que no nos podemos permitir. Comerciantes, sobre todo las quejas o lo que le pedían en general. Que no se apoya al pequeño comercio, que ellos no son capaces, el pequeño comercio, la pyme, el autónomo, no es capaz de asumir la inflación brutal, la subida de costes, el que todos los días te esté mandando un mail diciendo ha subido el precio de la harina, ha subido el precio de la sal, ha subido el precio, la factura de la luz. Entonces, es inviable, porque no tienen posibilidad de repercutir eso al cliente, porque el cliente, si le subes más el precio en la carta que le estás ofreciendo, directamente no consume. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudas directas al pequeño comercio, ayudas directas para precisamente los autónomos poder pagar ese coste de la luz, el comercio, o aquí en el mercado de abastos. No se ha presentado nadie a la licitación. Estos pequeños comercios van a desaparecer. Es que los municipios tendríamos que estar protegiendo el pequeño comercio, dándole la protección que necesita para conseguir entre todos sacar adelante estos meses que vienen por delante, que van a ser complicados a las pymes, a los autónomos y a las familias, y reducir el gasto político ineficaz.